Todo el mundo está hablando sobre la crisis de la deuda de EU. La carga de la deuda federal aumenta en los últimos meses. Es razonable suponer que el próximo presidente probablemente enfrentará una crisis de deuda, pero desafortunadamente es mucho peor de lo que piensas. Revelaré lo que los expertos y los medios de comunicación tradicionales no te están diciendo sobre la crisis de la deuda de EU en 3 pasos simples y rápidos. Paso número 1. Veamos el problema. Al menos un problema, tal como lo describen. Así que tenemos al gobierno justo aquí y a tu tío Sam borracho e insolvente que está gastando dinero como el marinero borracho que es, eso es seguro. Así que el gobierno está gastando todas estas unidades de moneda, estos dólares en la economía real. Tenemos a los ciudadanos promedio aquí y luego simplemente lo llamaremos negocio XYZ. Esto representa al sector privado. Bueno, el gobierno tiene que obtener este dinero de alguna parte. Así que lo van a conseguir de una de dos maneras. Número uno, van a proceder a extraer dinero del sector privado a través de la tributación. Así que digamos que tenemos 8 tellers entrando en la economía. Bueno, van a retirar 3 de esos dólares para poder seguir gastando en el futuro. Pero tú dices, espera un momento, George, si están gastando 8 dólares y solo recaudan 3 en impuestos. No soy matemático, pero sé que ese perro no caza. Entonces, lo que también tienen que hacer es vender deuda, tienen que vender bonos del tesoro, tienen que pedir prestado dinero. Así que irán al sector privado y dirán, por favor, chicos, podrían comprar nuestra deuda. Y luego, personas en el sector privado dicen, sí, un trato decente. Los bonos del tesoro están pagando alrededor del 4.75%, así que procederemos a hacerlo. Así que tu borracho e insolvente tío Sam emite esos bonos que van al balance del sector privado y luego esas unidades de moneda, esos dólares, van a las arcas de tu borracho e insolvente tío Sam para que él pueda volver a gastarlos y redistribuirlos de nuevo en la economía porque quiere comprar votos y así es como lo hace. Pero tenemos que notar, ahora solo está recibiendo 5 y gastando 8, aún tiene problema. Así que tiene que acudir a otros compradores. Inserta a los compradores extranjeros de bonos de EU. No es el típico Juan. No, 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 no. Es su primo de Arabia Saudita, el promedio, Moe Hamid. Así que el promedio. Así que el promedio, Mohammed, dice, sí, eso es un trato bastante bueno. Voy a comprar esta deuda del gobierno de EU porque está rindiendo alrededor del 4%, 5%. Así que esos bonos del tesoro van a su balance y luego le da a EU los 3 adicionales. Ahora tienen los 8 callers que necesitan para seguir gastando, como los marineros borrachos que son, y especialmente en los últimos 15 años, este problema del gasto excesivo se ha salido completamente de control, por lo que muchas personas lo están etiquetando como una crisis. ¿No me crees, editor? Vamos a mostrar algunos gráficos. Mira, la deuda desde 2009, 2010 o así hasta la fecha de hoy ha pasado de aproximadamente 9 billones de dólares a 35 billones de dólares, un aumento de más de 25 billones de dólares. Así que déjame que eso se asiente por un momento. Desde el momento en que comenzamos, los Estados Unidos, llámalo desde finales de 1700 hasta 2009. En ese periodo de más de 200 años, sumamos 9 billones en deuda. Y justo en los últimos 15 años, sumamos otro periodo de más de 200 años, acumulando 9 billones en deuda. Y solo en los últimos 15 años añadimos otros 125 billones de dólares. Y puedo asegurarte que la deuda no va a disminuir en el corto plazo. En mi opinión, va a seguir creciendo a un ritmo mucho más rápido. En otras palabras, va a crecer de manera exponencial.
Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que la deuda sigue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y luego simplemente se dispara debido a los déficits? Así que de esto es de lo que estoy hablando. Es la diferencia entre lo que se recauda en impuestos y lo que realmente se gasta. Eso significa que los bonos adicionales constituyen el saldo. La deuda es de aproximadamente 35 billones de dólares. Lo que esto significa es que el gobierno ha gastado 35 billones más de lo que ha recaudado. Así que hay 35 billones en bonos del tesoro que están en los balances de las entidades dentro y fuera de EE. Está bien. Si miramos un gráfico de estos déficits, vemos cómo el déficit como porcentaje del PIB continúa volviéndose cada vez más extremo. Hasta el punto en el que estamos hoy, nunca hemos visto déficits como este fuera de la crisis financiera global y la Segunda Guerra Mundial. Y si escuchas a los medios de comunicación convencionales, esto está sucediendo en un momento en que la economía está funcionando a toda máquina. Entonces, ¿qué sucede si realmente entramos en una recesión? ¿Qué pasa si tenemos un aterrizaje brusco? Bueno, puedo asegurarte que el gobierno va a gastar mucho más dinero, no van a gastar menos dinero y por lo tanto los déficits seguirán explotando. Y por definición, la deuda misma seguirá explotando, por lo que la cantidad de bonos del tesoro que su borracho e insolvente tío Sam está arrojando al mercado también va a explotar. Y como puede ver, me adelanté. Un poco estamos hablando sobre la oferta de bonos del Tesoro, pero no olvidemos las obligaciones no financiadas, las obligaciones fuera de balance que tiene el gobierno y que vencerán en los próximos, digamos, 10 o 15 años, cosas como Medicare, cosas como la seguridad social. Así que si tienes aproximadamente 200 billones en deuda u obligaciones fuera de balance que tendrán que pagarse, eso solo significa que no hay más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Pero bonos del tesoro, más bonos del tesoro, más bonos del tesoro y más deuda, más deuda, más deuda. Y esto nos lleva a lo que la mayoría de la gente considera el juego final, donde el gobierno está emitiendo tantos bonos del tesoro que simplemente no hay más compradores y por lo tanto las tasas de interés se vuelven completamente parabólicas y la única opción que tenemos es que la Reserva Federal intervenga y compre esos bonos del tesoro, básicamente directamente del gobierno. Tu tío Sam borracho e insolvente y que cree más unidades de moneda en el proceso. Y esto solo conduce a la inflación y a un colapso del dólar de EE. Ese es el argumento básico. Y para ser claro, esta no es necesariamente mi opinión. Ahora, es cierto, creo que en realidad es mucho peor, pero como siempre, el diablo está en los detalles y requiere un análisis mucho más exhaustivo. Esto, aunque estoy de acuerdo con gran parte de ello, en mi opinión, es incompleto y por lo tanto pierde precisión. ¿Ves la clave? Y de esto es de lo que vamos a hablar en el siguiente paso. Está justo aquí. Es el promedio de Mohamed. En otras palabras, lo que está sucediendo fuera de EE. En términos de demanda por los bonos del borracho e insolvente tío Sam. En otras palabras, la demanda por su deuda. Paso número 2. Ahora ampliemos la vista y veamos cuáles son los incentivos en el sistema monetario global. Comenzamos con este tipo desde el paso número 1. Tiene estos bonos. Dice, sí, no, voy a comprar oro. Y esto probablemente tiene mucho sentido, pero tenemos que darnos cuenta de que el promedio de los Mohammed no tiene ninguna obligación.
Y él es un jugador muy pequeño, en realidad, en el sistema monetario global. Realmente se trata de los bancos y las corporaciones multinacionales. Ahora, estos son bancos que operan fuera de la supervisión de la Reserva Federal, están en el sistema eurodólar. Estos son los bancos que operan en las sombras. Pero independientemente de si se trata de un banco o de esta corporación multinacional, lo que están tratando de hacer es eliminar tanto riesgo como sea posible porque al final del día se trata de riesgo y recompensa. No es solo recompensa. Los principales riesgos en el lado de los activos son riesgo de interés, riesgo de crédito y riesgo de cambio. Y el FX es simplemente la diferencia entre el yen japonés y el dólar. Supongamos que esta corporación multinacional tiene que comprar petróleo para fabricar sus productos. Está bien, eso se va a denominar en dólares, así que si salen y compran un activo denominado en yenes, están asumiendo riesgo de divisas. Porque si ese yen disminuye su valor en relación con el dólar, entonces la carga para comprar ese petróleo aumenta. Además, analicemos el riesgo crediticio, porque si no, solo compraran, digamos, algo denominado en yenes japoneses, supongamos que no fuera un bono del gobierno, supongamos que fuera algo como un CLO, una obligación de préstamo colateralizado. Y ustedes saben qué son los CLOs al ver la película The Big Short. Esta es la escena donde tienen la torre de Jenga y tienen los diferentes tramos, pero quitan la pieza del rompecabezas en la parte inferior y todo se viene abajo. Así que esa caída es una representación visual del riesgo crediticio, por decirlo de manera suave. Cuando sales y compras un bono del tesoro, quieras o no, el gobierno puede seguir adelante y crear las unidades de moneda en las que está denominado el bono. No hay riesgo de crédito. Así que si el objetivo es eliminar tanto riesgo como sea posible, lo cual lo es, entonces tiene sentido que esta corporación compre bonos del tesoro, porque pueden tachar ese de la lista y pueden tachar este de la lista y realmente no tienen ese riesgo de tasa de interés como lo tienen los bancos. Así que en esa nota vayamos directamente a los banqueros y en realidad no tienen que comprar petróleo, pero sí tienen obligaciones en dólares en forma de depósitos y dólares que están tomando prestados. Está bien, si están pidiendo prestados dólares, entonces no quieren comprar un activo en yenes japoneses. No quieren comprar un CLO japonés por las mismas razones por las que XYZ Corp no quería comprarlos. Así que, si compran un bono del tesoro, tienen un problema. Verás, tienen riesgo de tasa de interés. Si sus costos de financiamiento en dólares, en otras palabras, los dólares que están pidiendo prestados, si la tasa de interés sube a, digamos, 5%, pero este bono del tesoro solo rinde un 3%, eso no funciona. Se llama flujo de caja negativo. Y pronto eso se convierte en capital negativo. Y pronto eso se convierte en que te declares en quiebra. Pero lo interesante sobre el dólar, siendo la moneda de reserva mundial, no es solo que se utiliza más que cualquier otra moneda, sino también que tiene muchos mercados de derivados que son increíblemente líquidos. Y estos mercados de derivados, usaremos los swaps de tasas de interés como ejemplo, permiten a este banco cubrir completamente su riesgo de tasa de interés. Así que cuando miras esto a través de la lente de estos grandes actores y no solo del sistema monetario global, sino del mercado de bonos del tesoro, puedes ver cómo si tienen pasivos en dólares, que tienen muchos, el único activo que pueden poseer son los bonos del tesoro de EEU. Es literalmente, como dicen los bitcoineros, es el comercio de Tina. No hay otra alternativa. Ahora sé que muchos de ustedes en este momento están señalando este punto que destaqué en el número 2.
Estás diciendo que te estás perdiendo el elefante en la habitación. Obviamente, el dólar va a colapsar. Entonces, si el dólar está perdiendo valor, ¿por qué demonios querrían aferrarse a un activo en dólares cuando eso solo está disminuyendo su poder adquisitivo general? Está bien, buen punto. Vamos a pensar en eso. Tenemos que entender que el banco gana dinero solo con base en este margen. Y si tienen depósitos en dólares y el valor de la moneda está disminuyendo, el valor de sus pasivos está bajando a la misma tasa exacta que el pasivo de sus activos. Así que hasta cierto punto no les importa. Si el dólar está bajando, no les importa si la tasa de inflación sube a, digamos, un 10% en EEU y el poder adquisitivo de bienes y servicios en EEU en relación con el activo que poseen ha disminuido porque simplemente están embolsando una diferencia. Más importante aún, un margen que controlan. Déjame mostrarte a qué me refiero. Supongamos que piden prestados 10 mil millones de dólares al 1%, compran bonos del tesoro por 10 mil millones, al 4% se quedan con un margen del 3%. Eso serían 300 millones de dólares. Supongamos que durante el transcurso del año, la tasa de inflación, medida por el IPC, digamos que eso es legítimo por un momento, sube al 10%. Bueno, ahora, de repente, estos 300 millones no les compran tantas cosas en EU. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, en realidad, como grupo, todos tendrían este problema. Así que irían a sus depositantes y les dirían, oye, mira, está bien si quieres depositar dinero aquí, pero no te vamos a pagar el 1%. Solo te vamos a pagar 70 puntos básicos. Así que ahora el diferencial pasa del 3% al 3.3% y el dinero que se embolsan pasa de 300 millones a 330 millones. Lo compensar por la tasa de inflación, asumiendo que quisieran comprar bienes y servicios en dólares. Esa es una gran suposición. Vamos a dejar eso para otro video. Así que la conclusión principal es que debes darte cuenta de que gran parte de esta demanda de bonos del Tesoro proviene de entidades que no se preocupan por la tasa de inflación en EEU, que es totalmente irrelevante para ellos y que no forma parte de su proceso de toma de decisiones. Ahora, sé que muchos de ustedes en este momento probablemente están muy enojados. Quiero decir, están yendo a la sección de comentarios y están diciendo, George, me he dado de baja para su información. Quiero que sepas que porque no estás abordando lo que realmente es el elefante en la habitación, y esto es la moneda de los reyes. ¿Por qué demonios este banco no aceptaría ese depósito en dólares o en moneda fiduciaria que sabemos que se está devaluando y sabemos que el gobierno de EEU lo está devaluando en todo momento? Entonces, ¿por qué no tomar esta moneda fiduciaria en depreciación y comprar un activo tangible como el oro que sabes que va a mantener su poder adquisitivo? Está bien, vamos a pensar en eso. Entonces, tomas esos 10 mil millones de dólares sobre los que estás pagando un 1% y, por cierto, estás comprando oro que no genera nada. Pero también lo que tienes que entender es que al día siguiente, a la hora siguiente, al minuto siguiente, la persona que depositó los 10 mil millones de dólares puede tomar esos 10 mil millones y moverlos a otro banco. Así que tu financiamiento en dólares se va. Bueno, si tu financiamiento en dólares se va, entonces tienes que vender ese activo que está en tu balance. Pero, ¿qué pasa si ese activo es volátil? Editor, muestra un gráfico del oro. Asume que habrías tomado tus 10 mil millones de dólares y comprado en los máximos y luego, no sé, una hora más o menos después, de repente, ese depositante quiere llevar su dinero a otro lugar.
¿Qué vas a hacer? Porque ahora que 10,000 millones en oro, ahora valen, digamos, 9.5, así que tienes un activo de 9.5 mil millones que tienes que vender y cubrir una obligación de 10,000 millones. Eso significa que tienes que desembolsar 500 millones de tu propio bolsillo. Eso hace un agujero en tu balance y eso arriesga que te vayas a la quiebra. Así que, una vez más, si asumimos que el objetivo general es considerar el riesgo, así como la recompensa y minimizar el riesgo, tanto como sea posible, mantener un activo tangible como el oro, Bitcoin o materias primas en tu balance si tienes pasivos en dólares muy a corto plazo o posiblemente a corto plazo. Es completamente imposible. Oh, pero espera, hay más. No hemos hablado de este tipo justo en el medio, el tipo del comerciante global, y está forrado. Es increíblemente rico, amigos míos. Puedes darte cuenta por este collar de oro que tiene o el signo del dólar, probablemente en diamante, al igual que el señor T. Y no está fumando uno de esos baratos vaporizadores, te lo aseguro. Oh, no, tiene lo bueno, los cubanos, amigo mío. Y esto es porque él gana millones, miles de millones, de hecho, de dólares cada año, simplemente negociando de un lado a otro con estos bancos y estas corporaciones. Así que si él ve nubes de tormenta en el horizonte, digamos que asume que habrá una recesión o una desaceleración económica global, sabe que los bancos tendrán que tener más bonos del tesoro, no solo como activos en su balance, sino para poder transaccionar entre ellos. Porque si el riesgo aumenta, la demanda de colateral aumenta y no hay otro colateral en el sistema monetario global que los bonos del tesoro. Esa es la pura verdad. Lo que él hace es acumular todos estos bonos del tesoro pidiendo prestados dólares porque sabe que si entramos en una desaceleración económica global podrá prestar estos bonos del tesoro a los bancos que necesitan esos bonos como colateral para pedir prestado de otros bancos. Lo llamamos rehypothecation. Y este tipo va a embolsarse el arbitraje todo el día. Esto crea aún más demanda de bonos del tesoro fuera de EEU, asumiendo que estamos entrando en una desaceleración económica, que imagino es el caso base de la mayoría de las personas que están viendo este video en este momento. Wow, un momento. Sé que muchos de ustedes están rascándose y diciendo, George, realmente no lo entiendo. Porque al principio del video estás hablando de cómo la crisis de la deuda es mucho peor de lo que los expertos y los medios de comunicación nos hacen creer. Pero ahora estás hablando de... No te preocupes, vamos a entrar en cómo esta deuda es mucho peor de lo que piensas en este momento en el paso número 3. El paso número 3, la verdadera crisis, es que no hay crisis de deuda. Déjenme explicar a qué me refiero. Sí, regresamos al paso número 1. Recuerden, chicos, cómo hablé sobre la deuda que pasó de 9, 10 billones a 35 billones, un aumento de 25 billones en solo los últimos 15 años. Pero durante ese tiempo, ¿qué ha hecho el dólar en relación con otras monedas? El DXY ha subido. ¿Qué ha hecho el rendimiento del bono del tesoro a 10 años? Ha bajado, lo que significa que el precio del bono del tesoro a 10 años es más alto hoy, con 35 billones en deuda, que lo que era en 2009, con, digamos, 10 billones en deuda, que en 2009, con, digamos, 10 billones en deuda, ahora podría dar 100 ejemplos más sobre por qué no hay una crisis de deuda, pero eso sería un video completamente separado. Así que supongamos por un momento que tengo razón, que debido a lo que revisamos en el paso número 2, la forma en que está configurado el sistema monetario, va a seguir existiendo esta demanda de bonos del tesoro
que permitirá a tu borracho e insolvente tío Sam seguir gastando y gastando y gastando y gastando aún más para comprar tu voto. Verás, este es el problema. El mercado de bonos del tesoro no es el problema. Así que cuando hablo de esto, estoy hablando del gasto del gobierno. Y por eso en Twitter y en las redes sociales siempre digo que no hay crisis de deuda. Hay una crisis de gasto gubernamental. Ahora sé que muchos de ustedes están diciendo, bueno, George, no lo entiendo. Porque sí, el gobierno puede gastar y gastar. Entonces, ¿cuál es el problema? Tienes que entender que cada dólar, que gasta el gobierno es una mala asignación de recursos. Es lo que los austriacos llaman mala inversión. La forma en que lo digo es que simplemente está creando distorsiones económicas. Y si quieres ejemplos de esas distorsiones económicas, solo mira la diferencia entre 2019 en EEU y 2024, fin de 2024. Acabo de regresar a Tucson, donde pasé mucho tiempo en 2017 y me horrorizó lo que vi. Tucson se ha convertido literalmente en un apocalipsis zombie de personas sin hogar, adictas a las drogas, hasta el punto en que ni siquiera como un tipo que mide 6 pies 4 pulgadas y pesa 200 libras, me siento seguro al llenar gasolina en la mitad de las estaciones de servicio a las que me detendría, porque para pagar tendrías que pasar por este grupo de 10 personas sin hogar que están literalmente consumiendo drogas allí mismo con la aguja de heroína saliendo de sus brazos, simplemente caminando como en alguna loca película de ciencia ficción de Will Smith. Este escenario distópico del fin del mundo lo estamos viendo desarrollarse justo frente a nuestros propios ojos. Y luego, por cierto, voy al Walmart local a comprar un cortaúñas de 2 $. Pero por supuesto, para hacerlo, tenía que hacer que la chica viniera y realmente abriera la jaula, porque los cortaúñas de 2 estaban cerrados. Walmart tuvo que hacer esto, porque si no lo hacían, entonces todas estas personas entrarían de la calle y simplemente los robarían. Mira, eso no era el Estados Unidos de 2019. Desafortunadamente, eso es el 2024. Entonces, ¿qué cambió 2024? Entonces, ¿qué cambió? Bueno, fue el gobierno interviniendo en la economía, creando estas distorsiones económicas, principalmente a través de su gasto. Pero no olvidemos que te encerraron en una jaula durante 2 años, diciendo que eras, entre comillas, no esencial y destruyendo completamente las cadenas de suministro globales. Combinado con todo lo demás que estaban haciendo, hizo que la tasa de inflación se disparara hasta el 9% y eso es lo que admitirían y por lo tanto el poder adquisitivo del ciudadano promedio disminuye sustancialmente, mientras que el poder adquisitivo del tipo que opera a nivel global porque posee activos aumenta enormemente. Lo que tenemos es esta enorme brecha de riqueza que solo se hace más y más amplia a medida que el gasto del gobierno sigue creciendo y creciendo y creciendo. Así que sí, vamos a asumir, y ni siquiera creo que sea una suposición, creo que es una afirmación absoluta de hecho, que la razón por la que EEU se ve como se ve en este momento, con el problema de las drogas, el problema de los sin hogar, la brecha de riqueza, el problema del crimen, por mencionar solo algunos, es porque el gobierno está creando estas distorsiones económicas que han sido facilitadas por el hecho de que hay personas o entidades fuera de EU que están dispuestas a comprar la deuda. Por lo tanto, no hay crisis de deuda.
¿Ves? Quiero llegar con esto. Es que los Estados Unidos, para la clase media, los pobres, e incluso argumentaría que para muchos en la clase media alta, es una absoluta depresión económica. Esto es como en la década de 1930. No les estoy diciendo nada que no sepan. Pero con las personas que sí poseen activos, su poder adquisitivo aumenta de manera masiva. Son los años 20 rugientes o los años 90. Así que sí, es cierto que el PIB está subiendo ligeramente, pero eso se debe a que es un promedio de lo que está sucediendo con los pobres y la clase media, el típico Joe y Jane, y con el tipo de comerciante global. Pero ves, esto apunta en una dirección, y esa es la dirección de un país del tercer mundo. Y es irónico, porque la mayoría de ustedes sabe que vivo en Colombia. De hecho, es desde allí de donde les hablo en este momento. Pero les puedo asegurar que si voy a la farmacia local en este país del tercer mundo, no tengo que pedirle a una chica que desbloquee la jaula solo para conseguir un corta uñas. Todo está a la vista. ¿Por qué? Porque no tienen que preocuparse porque la gente robe todo en toda la tienda, porque no tuvimos el mismo nivel de distorsiones económicas que tuvieron en... ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Es la solución para esta crisis, en realidad una crisis de deuda, al igual que en Argentina. Si realmente tuviéramos el escenario que mencioné en el paso número 1, en mi opinión, ese sería el mejor de los casos, porque es lo único que podrá restringir a tu borracho e insolvente tío Sam de convertir lo que era un gran país, los EU, en un país que literalmente se convertiría en un agujero de mierda. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales descontrolados y grandes gobiernos, consulta esta lista de reproducción. Aquí mismo te veré en el próximo video.